cómo hacer crecer la parte interna del pecho. En el pectoral, al igual que los demás grupos musculares, no podemos aislar una zona en concreto, que en este caso sería la parte interna del pecho. Lo que sí podemos hacer, que es lo que vamos a ver en este vídeo, es trasladar la mayor tensión posible a la zona que queremos priorizar. Por lo que si estás buscando cómo marcar la línea del pecho para que tus pectorales se vean mejor, este vídeo te va a ayudar. Antes de pasar a los ejercicios, lo más importante que tienes que hacer para que este vídeo te sea efectivo es que debes realizar una buena técnica, y eso conlleva hacer una retracción escapular. La retracción escapular no es más que llevar los hombros hacia atrás y hacia abajo, lo que hace que los hombros se escondan y, por así decirlo, el pecho salga hacia afuera. Este simple gesto técnico va a hacer que todos los ejercicios que veamos a continuación sean realizados de forma más exitosa y segura, puesto que el pectoral se va a poder estirar y se va a poder contraer mejor sin ningún riesgo articular. Ahora ya por fin vamos a ver qué ejercicios tienes que hacer. El primer ejercicio que vamos a hacer es un press en máquina de lado. La clave en este ejercicio va a estar en que hagamos el movimiento completo para que podamos contraer el pecho en la fase final del movimiento, que es donde más vamos a activar las fibras internas del pectoral. Incluso si aún queréis dar más énfasis a la parte interna del pecho, podéis hacer una repetición parcial en la zona final del movimiento y hacer esto en todas las repeticiones. Esta repetición parcial se vería de la siguiente manera. Imaginaos que estoy en la máquina de press sentado ya de lado y haría una repetición completa, bajo hasta un tercio más o menos del recorrido y vuelvo a subir y hago otra contracción máxima. Eso sería una repetición. Este es un ejercicio que me gusta hacer con un peso moderado bajo y entre 10 a 20 repeticiones. El segundo ejercicio que vamos a hacer es un press en la máquina multipower utilizando el agarre triángulo. En este caso he metido el banco de musculación debajo de la máquina de forma horizontal, pero en otras máquinas multipower que son más estrechas puede que vuestro banco no quepa debajo. Así que bueno, no pasa nada, simplemente girad el banco y ponedlo de manera vertical. Puede que no sea tan cómodo el ejercicio, pero es igual de efectivo. Como apunte, la altura a la que debéis de llevar el agarre es a la de los pezones o ligeramente más abajo. En este ejercicio me gusta ir más pesado que en el anterior, puesto que noto que puedo aplicar más fuerza y me gusta hacerlo en un rango de entre 8 a 12 repeticiones. El tercer ejercicio es una variante del anterior, es igual un press en la máquina multipower, pero la diferencia va a estar que en este caso lo vamos a hacer desde un extremo de la máquina. Ya que estábamos en la multipower, había que aprovechar la máquina. Lo que vamos a conseguir con este ejercicio, a diferencia del otro, es centrarnos más en la porción clavicular del pectoral, que es la que comúnmente llamamos pecho superior. Pero de igual manera, al empezar desde una abducción del hombro, vamos a enfatizar mucho el trabajo en la parte central del pecho. Al igual que el pecho, la parte anterior del hombro también se lleva mucho trabajo, por lo que si en nuestra rutina hacemos hombros junto con pecho, este es un gran ejercicio para incluir al final de esa sesión. Por otro lado, como ves en el vídeo, no estiro los brazos del todo, porque en ese caso el hombro entraría más en juego en el ejercicio. Es decir, no hago un rango completo de movimiento. Este ejercicio me gusta hacerlo a repeticiones altas, entre 12 o 20 por ejemplo, y me gusta siempre sentir muy bien el pectoral. El cuarto ejercicio es un press con mancuernas con las manos juntas. Lo primero es que no recomiendo este ejercicio si lleváis poco tiempo entrenando, porque si tenéis poca experiencia levantando pesas, se os pueden resbalar las mancuernas y caeros encima. Aún así, es un muy buen ejercicio y al ser con peso libre, todos los músculos estabilizadores trabajan ayudando al movimiento de empuje. Dependiendo de la inclinación del banco, enfatizaremos más la zona superior del pecho. En este caso, como veis, estaba ligeramente inclinado, con lo que estaba haciendo hincapié en la zona superior del pecho interno. Este ejercicio suelo hacerlo entre 8 a 15 repeticiones. El quinto ejercicio y último son cruces en polea a una mano. Personalmente a mí me gusta hacerlo más con una mano porque siento que puedo trabajar mejor el pectoral, pero podéis hacerlo con las dos poleas a la vez. En lo que me centro en este movimiento es en cruzar mi brazo por delante de mi pecho lo máximo posible, haciendo especial hincapié en la parte final del movimiento, que es donde más se estimula la parte interna que queremos trabajar. Al igual que el primer ejercicio de la lista, podéis hacer una repetición parcial al final de cada una, para insistir en la zona que quieres desarrollar. Depende de la altura a la que saques las asas de la polea, solicitarás más la zona baja, media o superior del pectoral. Este ejercicio suelo hacerlo entre 10 a 15 repeticiones. Espero que el vídeo te haya sido de ayuda. Si es así, porfa déjame tu like. Nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. Si no estás suscrito al canal, suscríbete y activa las notificaciones. Y sin más,
Un saludo. A por todas.